Muy buen día a todos los televidentes de su canal católico Utsig Ajao, todos los que nos ven a través de YouTube o Google+. De nuevo con ustedes para continuar en esta serie de programas respecto a la teología. Hoy llegamos al punto cumbre, a lo más importante. Sin esto la teología no tendría ningún sentido. Ni siquiera la escritura, ni siquiera la Biblia. Escritura, la tradición, la transmisión, el magisterio, la teología, la misma pastoral, tienen como punto de partida absoluto, la revelación. ¿Y qué es la revelación? La escritura nos da testimonio de la revelación. La revelación es un acontecimiento. Y este acontecimiento es la encarnación. Dios se hizo carne. Esta afirmación quizás la hemos oído muchísimas veces, pero hay que profundizarla desde el aspecto de la teología. Es decir, sin la encarnación, sin Dios venido en la carne, la Biblia no tiene sentido. Ni la tradición, ni el magisterio, ni la teología, ni la pastoral, ni siquiera la vida humana. Porque precisamente es la encarnación, la palabra hecha carne, lo que da sentido último y definitivo a nuestra vida. La revelación, por lo tanto, no es la Biblia, no es un libro escrito. La escritura, en todo caso, es el testimonio primero y privilegiado, pero de la revelación. Testimonio de este acontecimiento. Si tú quitas el acontecimiento, por mucha Biblia que tengas, no tiene sentido. Bien, por lo tanto, el punto de partida absoluto es un acontecimiento. ¿Y por qué decimos acontecimiento? Porque es un hecho, un evento ocurrido en nuestra historia humana. Dios, al llegar a la plenitud de los tiempos, vino en la carne. Dios se nos ha dado a conocer y se nos ha entregado en Jesucristo. Bien. Por lo tanto, la respuesta a esta automanifestación de Dios es lo que venimos llamando fe. Es decir, ahí sabemos que estamos en la verdad. La encarnación es el fundamento absoluto de la fe. La verdad primera, originaria y fundamental. Hoy las sectas pentecostalistas protestantes, aunque ellos no lo admiten, ¿verdad? Explícitamente, pero implícitamente y por lo que predican, niegan a un Dios venido en la carne. Niegan la encarnación. De hecho, muchas de estas sectas, las fundamentalistas me refiero, pues no celebran la Navidad. Y empiezan diciendo, pues, que no fue el 25 de diciembre, que eso no hay que celebrarlo, pero en el fondo, ¿qué están diciendo? Están diciendo que Jesús no es Dios. Porque si dijeran que Jesús es Dios, celebrarían el nacimiento, la venida en la carne, ¿bien? En lo humano, en nuestra humanidad. ¿Por qué? Porque es la verdad fundamental. Al punto que el mismo San Juan, en una de sus cartas, dice: en esto conocemos que estamos en la verdad, en que creemos que Dios vino en la carne. Y quien lo niega o lo margina, ese es el anticristo. Fíjense lo que dice, ¿eh? Ese es el anticristo. Bien importante. Por ejemplo, con todo este garimatías de las imágenes, ¿verdad?, entre comillas, o de los ídolos, ¿qué es lo que pretenden decir
pues los fundamentalistas? Pues sencillamente que Jesús no es imagen visible del Dios invisible. En el Antiguo Testamento ya hemos visto pues el vocabulario, que es muy distinto a cómo se interpreta hoy, ¿verdad? Dios prohíbe hacer ídolos, ¿bien? No imágenes. Y si lo dices por una razón, porque a nada se puede comparar a Dios. Dios no es comparable con nada. Es decir, es un Dios invisible, es un Dios lejano, trascendente. En cambio, al llegar la plenitud de los tiempos, y esta es la base fundamental para poderse llamar cristiano, porque los fundamentalistas no son cristianos, es ese Dios invisible a quien nadie ha visto jamás, ese Dios lejano, trascendente, pues ese se ha hecho una imagen visible, la del Hijo. Hombre, se hizo hombre, se hizo carne. En griego, sarx, que significa esto, carne. Esto es la verdad fundamental de nuestra fe. Y todo lo que intente separarse de eso está en peligro, ¿verdad? Por ejemplo, ¿por qué niegan que María sea madre de Dios y tenga un respeto y una veneración pues mucho más especial que cualquier hombre de la raza humana? ¿Por qué lo niegan? ¿Sí? Porque no creen que Jesús es Dios. No creen que Dios vino en la carne. No creen que nació de mujer. Por lo tanto, su problema de fondo no son que si imágenes y confundir que son ídolos, que nosotros adoramos imágenes, que adoramos a una mujer, a María. No. En el fondo se encuentra este razonamiento completamente herético y erróneo. Ellos no creen que Jesús sea Dios. Así de sencillo. Porque si creyeran que Jesús es Dios, creerían que María es madre de Dios. Claro, Dios venido en la carne, pero Dios, verdadero Dios, ¿bien? Y verdadero hombre. Bien, vamos a ver 3 puntos fundamentales teológicos, después de haber dicho esto. ¿Qué es la encarnación? ¿Cómo se dio la encarnación y por qué la encarnación? Y al final, si tenemos tiempo, vamos a ver consecuencias de la encarnación. Bien, empezamos por este primer punto. ¿Qué es? El término encarnación, en su concepto cristiano, no procede, después de muchos estudios realizados, ¿verdad? Y con mala intención también, con prejuicios, al final la conclusión es que la encarnación, el término y el concepto cristiano, el cual nosotros entendemos, no procede del mundo pagano, tampoco del griego o del romano, ni siquiera del hinduismo, que habla mucho de reencarnación y cosas de estas, ¿no? Ni siquiera de los mitos religiosos de dioses que descienden entre los hombres. El término procede del Evangelio según San Juan, y esto sí que es original, ¿bien? En griego, para que vayan captando un poquito, ¿bien? En Juan, capítulo 1, versículo 14. Kai o logos sarx ekneto. Logos y sarx son dos cuestiones opuestas. El logos es la palabra, y el sarx es la carne. Que la palabra que era Dios, estaba junto con Dios, es Dios, se hizo carne, ekgeneto sarx, es algo que en principio provoca pues contradicción, oposición, ¿verdad? Pues el logos y la sarx llegan a una síntesis profunda. El logos se hizo sarx, Dios se hizo carne. El logos es Dios, se
ha hecho ahora algo distinto a sí mismo. Dios se ha hecho algo distinto a sí mismo. Dios se puede hacer lo que no era. Dios se hace logos. Sarx usa esta palabra, ¿verdad? No usa la palabra hombre, sino que usa la palabra carne. Lo que indica es la realidad. Hombre verdadero. Un hombre concreto. Un ser finito. Un ser mortal. Carne indica fragilidad, debilidad, transitoriedad, es decir, indica creaturidad, es criatura. El creador, porque el Logos es el creador de todo, se hizo criatura. En teología pues está claro, pero ahora si lo meditamos en frío y en caliente diremos, ¿cómo? ¿Qué cosa más extraordinaria? Pues esto es la encarnación. Es decir, Dios, creador, se hace verdaderamente hombre. El invisible se hace visible. El trascendente se hace palpable. Este acontecimiento es inadmisible para los paganos, para los judíos, para los musulmanes y también hoy en día para las sectas fundamentalistas. Para ellos ni la palabra es Dios mismo, ni Dios puede hacerse algo distinto a lo que no era. Pero esto es precisamente la encarnación. Kai ho logos sarx ek geneto. ¿Cómo será la encarnación? Con la encarnación, Dios, de naturaleza divina, asume la naturaleza humana. Una cosa es ser naturalmente Dios, ser naturalmente hombre. Entonces, la naturaleza divina, sin dejar su naturaleza divina, asume la naturaleza humana en sí mismo. ¿Cómo? Por la persona divina del Verbo. El Padre no se encarna y el Espíritu Santo tampoco se encarna. Es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Por una decisión absolutamente libre y soberana por parte de Dios. Y podemos hacernos esta imagen tan bonita que se hace San Ignacio de Loyola. Pensemos reunidos el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, viendo la humanidad caída en pecado y tomando la decisión. El Hijo que asuma la naturaleza humana para así manifestar nuestro amor al hombre, a la humanidad. ¿Para qué? Para rescatarles del pecado. Y para que la humanidad tenga parte y participe de la mismísima vida de Dios. Por eso, por la persona divina del Verbo, participando así en la vida de Dios, primero en esta tierra. Se hace carne, participa en la vida de Dios, su humanidad en esta tierra. Y luego, por la resurrección, en la vida eterna. Por lo tanto, no es como dicen algunos. Es que sí, Dios asumió la naturaleza humana como un sombrero. Y llegada la muerte, lo tiró y se fue otra vez, y ya solo de naturaleza divina. No. Esa luz inaccesible, invisible, que es la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ahora tiene un rostro humano, el de Jesús. Y podemos encontrarnos personalmente con Él. Y en eso consiste precisamente la salvación. En consecuencia, estamos viendo el cómo de la encarnación. La naturaleza divina del Hijo asume también la naturaleza humana. Y en esta tierra, esa naturaleza humana asumida por la naturaleza divina participa de la vida de Dios en este mundo, en esta tierra ya, y después de su muerte, con la resurrección, en la vida eterna. Por lo tanto, algo de carne, algo de humano, algo nuestro, nuestra naturaleza humana, ya está resucitada.
Y en esto consiste nuestra salvación. Hay un único y mismo Jesucristo. No hay dos. No, el que vino en la humildad de la carne y el otro. No hay dos. Hay solamente uno. Es hijo unigénito. Es una única persona. No son dos personas. No es la persona de Dios en Jesús y la persona del hombre en Jesús. María es la madre de la persona de hombre de Jesús, ¿verdad? Pero no la madre de la persona divina. No podemos hacer estas divisiones. Son muy fáciles de hacer, pero no. Asumir la naturaleza humana, es decir, la palabra egéneto significa origen. Se hizo hombre, se hizo carne, con todo lo que implica. No diríamos que tomó algo de humano. No, se hizo. La palabra correcta en teología es devenir. Llegó a ser lo que no era. Eso es el sentido de egéneto. Una única persona, que para que se entienda un poquito, en la antigüedad se llamaba en griego hipóstasis, y persona, eso es lo que significa, en dos naturalezas. Una persona que tiene una naturaleza humana y una naturaleza divina, unidas, en una unión misteriosa. Se hizo. Ahora bien, entre estas dos naturalezas, la humana y la divina, es lo que en teología decimos, sin confusión. No se puede confundir la una de la otra. Sin mezcla. Sin división, sin separación. No la podemos dividir, no la podemos separar, pero tampoco las podemos confundir ni las podemos mezclar. En esto, pues, es lo que podemos decir teológicamente respecto a esa unión en una sola y única persona, de la naturaleza humana y de la naturaleza divina. Egéneto revela la posibilidad extrema del devenir de Dios. Es decir, su posibilidad, la de Dios, de génesis en el tiempo y en la historia. Es decir, Dios, en la segunda persona de la Santísima Trinidad, puede originarse, puede tener un principio en el tiempo, en el espacio, en nuestra historia. Dios, el Logos se hizo. Revela también esta palabra griega, egineto, la plenitud eterna en relación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en sí mismo. Su automanifestación a sí mismo, como Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su posibilidad de manifestarse, de expresarse a nosotros, hacia afuera de sí mismo. Es devenir. Recuerden esto. Llegar a ser lo que no era. El logos, deviniendo sarx, es exégesis, otra palabra, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Dios, hecho hombre, es expresión adecuada y personal del Dios eterno, que en sí es invisible e inexpresable. Por lo tanto, nadie puede conocer a Dios si no es por la imagen visible, lo que nosotros hemos visto, lo que nosotros hemos contemplado. Ahí lo podemos leer en Juan 1, 18. A Dios nadie le ha visto jamás. El Hijo único que está en el seno del Padre, Él lo ha contado. La palabra es, Él lo ha exégesis, es decir, Él lo ha expresado. Quien me ve a mí, ve al Padre. Así dice el mismo Jesús. Es decir,
el Logos se manifiesta visible en la carne, en los actos, en las palabras y en la vida de Jesús de Nazaret. La humanidad de Jesús revela el Verbo. Bien. Y ahora, ¿por qué? ¿Por qué se encarnó? Bien. Hemos visto qué es la encarnación, cómo se da esa encarnación, lo que podemos decir teológicamente. Ciertamente siempre quedará en misterio esa unión, ¿verdad? Pero es real. Y ahora vamos a ver el por qué. Y aquí vemos, por ejemplo, en muchas sectas fundamentalistas, en los luteranos no tanto, reducen la encarnación, cuando hablan en serio de ella, a los luteranos, ¿verdad?, a el Verbo se encarnó para salvarnos. Y esto lo dicen las sectas fundamentalistas de otra manera, ¿verdad? ¿Para qué se encarnó el Hijo de Dios? Para morir. Así de salvaje es esa afirmación. ¿Es cierto? Hombre, sí, es cierto. Se encarnó para morir, pero no solo para morir. Cierto que la salvación viene por la muerte de Cristo, precisamente. Murió para perdonar nuestros pecados, y resucitó para que viviéramos una vida en santidad. Cierto. Y eso es lo que nos salva, ¿verdad? La muerte de Cristo y su resurrección. Pero ahora, reducir todo a que el Verbo se encarnó para morir, esto es una barbaridad bíblica y teológica. Cierto. Dios nos amó y nos envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados, dice en 1 de Juan 4:10. El Padre envió a su Hijo para ser Salvador, 1 de Juan 4:14. Y se manifestó, ¿para qué? Para quitar nuestros pecados, para sanar a los oprimidos por el mal, y de todo mal, y específicamente del pecado y de la muerte. Esto es una afirmación fundamental, de fe, podríamos decir dogmática, en el sentido de que es la afirmación clave de nuestra fe. Ahora bien, no seamos reduccionistas, no se encarnó solo para eso, entonces seríamos antibíblicos, y crearíamos una especie de crueldad en Dios, es decir, Dios envió a su Hijo para matarlo, para sacrificarlo, así lo entienden las sectas fundamentalistas. Disculpa, pero Dios no es así. Si lo dices así, estás entendiendo mal. No es eso, no es de esta manera. Por eso hay que completarlo con la misma escritura, la realidad del por qué el Verbo se hizo carne. Y es lo que vamos a celebrar, o depende de cuándo vean el programa, pues en esta Navidad. Sí, por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo. Bien, primera, verdad del por qué. Segunda, el Verbo se encarnó para que nosotros conociéramos el amor de Dios. Aquí viene otro porqué, y este porqué es muy importante y completa el anterior. Para que conociéramos así el amor de Dios. Así podemos leer en 1 de Juan 4:9. En esto se manifestó el amor que Dios nos tiene, en que Dios envió al mundo a su Hijo único para que vivamos por medio de Él. Bien. En Juan, el Evangelio de Juan 3:16, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Entonces, ¿cómo podemos entender la muerte de Cristo? La muerte de Cristo fue un destruir la muerte, consecuencia del pecado. Y la convirtió en paso a la resurrección, a la vida eterna. Ahí está la clave y las sectas fundamentalistas quedan en evidencia, ¿verdad? Es decir, Dios envió al Hijo para matarlo, para destruirlo, No, es que
para convertir la muerte en paso, y eliminar lo que era maldición, ahora es bendición, dice el mismo San Pablo. La muerte, maldición por el pecado, ahora resulta que por la muerte de Cristo la ha convertido en un paso. Por eso el Señor dice claramente en el Evangelio según San Juan: el que crea en mí no morirá. No morirá. Es decir, ya la muerte no tiene poder sobre él. Bien, en este sentido, la muerte la ha convertido en el paso a la vida eterna. Para que conociéramos el amor de Dios, fíjense qué amor tan grande. Kai, ho, logos, sarx, egéneto. Dios, siendo Dios, en la segunda persona de la Santísima Trinidad, el Verbo, la Palabra, se hizo carne, se hizo hombre, se hizo uno de nosotros. ¿Por qué? Porque nos ama. ¿Conoces el amor de Dios? Mira qué amor tan grande y qué amor tan maravilloso, para que lo que era culpa nuestra, a consecuencia de nuestro pecado, el mal, el dolor, el sufrimiento, la muerte, Él asumirlo y, diríamos, convertirlo en frutos de vida eterna. Si hay un mal, ahora, por la encarnación, por la redención de Jesús, ahora saca un bien pues infinitamente mayor y más grande. Ese es el amor que nos tiene. Por nosotros, murió por nosotros. Segundo, para que conociéramos el amor de Dios. Y tercero, y esto es muy importante y muy bíblico, el Verbo se encarnó para ser nuestro modelo de santidad. Esto es bien importante. Es decir, Jesús no vino para morir y ya murió, muchas gracias. Y listo, y ya está. Y murió por mí y yo acepto a Cristo en mi corazón, ya soy salvo. Espérate, Cristo se encarnó para ser modelo. Es decir, manifiesta a Dios. ¿Ves el amor de Dios tan grande? Pero manifiesta a la vez el mismo hombre al hombre. Mira, esto es lo que yo quise que fuera el hombre desde un principio. Por lo tanto, tómame como modelo. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. No dice Jesús, como dicen las sectas fundamentalistas, ustedes ni se atrevan a hacer lo que yo voy a hacer, ni a imitarme, ni a amar como yo, ni a sufrir, ni a sacrificarse. No, esto lo hago yo solo. De ninguna manera. Siempre Jesús está llamando al seguimiento, que veíamos en el tema anterior, ¿verdad? Es decir, siempre nos llama a amar, y a amar como Él. ¿Ven lo que yo he hecho con ustedes? Pues háganlo. Es decir, ustedes me llaman maestro, Señor, lo soy, téngales. Felices cuando hagan lo mismo que yo hago con ustedes. Por ejemplo, en Mateo 11:29, tomen sobre ustedes mi yugo y aprendan de mí. ¿Verdad? Entonces, ya no hay que aprender de Abraham. Es que Job, mira lo que le pasó y mira lo que hizo. Es que Abraham, mira lo que le pasó y mira lo que hizo. No. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Toma tu cruz. Renuncia a tus bienes. Niégate a ti mismo. Sígueme. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Sino aquel que aprende de mí, aquel que me sigue, aquel que camina por donde yo camino y tiene su destino en mi mismo destino. Y aquel que participa de mis sufrimientos y participa de una muerte semejante a la mía y participará en la resurrección. Es decir, yo soy el modelo de santidad. ¿Bien? O también Dios Padre en el monte de la transfiguración ordena. Escúchanle. Marcos 9:7. Y la palabra, en hebreo, escuchen, significa obedezcan, hagan lo que Él les diga. Ustedes son mis amigos y hacen lo que yo les digo. Bien. Él es, en efecto, el modelo. Es decir, podemos decir, bueno, es que sí, las bienaventuranzas son como un programa de un estilo de vivir. Y entonces, pero es que el pastor me ha dicho que eso significa... Cuidado. Mira, Jesús vivió las bienaventuranzas, la norma de la ley nueva, en su propia carne.
Por lo tanto, si tu pastor dice algo contrario a lo que Jesús hizo y vivió, por ahí no va la pobreza, por ahí no va la mansedumbre, ni el llorar, ni la limpieza de corazón. Cuidado, cuidado. Ámense los unos a los otros como yo les he amado. Juan 15, 12. Y nadie tiene amor más grande que el que entrega su vida en sacrificio. Ámense como yo les he amado. Por lo tanto, se encarnó para ser nuestro modelo, para ser ejemplo de hombre. Y podríamos añadir para configurarnos con él, identificarnos con él. ¿Bien? Y cuarta consecuencia, cuarto por qué el Verbo se encarnó. Y esto es lo más maravilloso. Para hacernos partícipes de la mismísima vida de Dios. Para que fuéramos de naturaleza divina también nosotros. Para que huyamos de la corrupción de este mundo. Y sintamos y experimentemos qué significa participar en la mismísima vida de Dios. Aquí decían los santos padres, tanto San Irineo como San Atanasio. Porque tal es la razón por la que el Verbo se hizo hombre y el Hijo de Dios hijo de hombre, para que el hombre, al entrar en comunión con el Verbo y así recibir por el bautismo la filiación divina, se convirtiera en hijo de Dios. Esto lo dice Gálatas, ¿verdad? Al llegar a la plenitud de los tiempos, Dios nació de mujer, para que llegáramos a ser hijos de Dios. Para convertirnos en hijos de Dios. Ya no solamente criaturas de Dios, sino hijos de Dios. Participar de la filiación divina. Porque el Hijo de Dios se hizo hombre para hacernos Dios. ¿Qué afirmación más fuerte? El Hijo del Hombre, porque el Hijo de Dios se hizo hombre para hacernos Dios. A muchos puede escandalizar esto. ¿Yo ser Dios? Pues para eso el Hijo de Dios se hizo hombre. Porque cuando se hizo hombre no dejó de ser hijo de Dios. Y por eso quiere hacernos partícipes, ¿verdad?, de Dios. Porque el Hijo es partícipe de la naturaleza. Claro está, Cristo es por naturaleza hijo de Dios, pero nosotros somos por adopción. Esto es lo que consiguió Cristo, el Verbo, encarnándose y pues dándose a conocer el amor de Dios, dándose a conocer como modelo y ejemplo de todo hombre. ¿Para qué? Para eso, para que llegáramos a saborear lo que significa ser Dios. Y esto sería entonces lo que podemos sacar de esta frase tan impactante y lo que vamos a celebrar en esta Navidad. Ya celebramos pues el 25 de marzo la Encarnación, la Anunciación. Ahora la Navidad, ¿qué celebramos? El nacimiento, ¿verdad? Es decir, Dios viene a este mundo. Por eso es maravilloso celebrar en la Iglesia de Cristo, la Iglesia católica, todos estos acontecimientos y además que es, como decía al principio, es el punto clave y fundamental de que estamos en la verdad. Y de ahí podemos ya juzgar a todos los que están en la mentira. El Verbo se encarnó, ¿verdad? Qué impresionante, pues esto. Y a partir de aquí podemos sacar una serie de consecuencias. Y con esto terminamos el día pues de hoy en este tema de la encarnación. Podríamos hablar muchísimo, ¿verdad?, teológicamente, pero damos solamente lo fundamental. Bien. Las consecuencias. Qué grande es el hombre. Qué maravilloso es el hombre. Qué extraordinaria es la dignidad de la naturaleza humana. Que Dios, siendo Dios, no retiene ávidamente el ser igual a Dios, solo de naturaleza divina, sino que asume nuestra naturaleza humana. Por lo tanto, la primera consecuencia, la
argumentación protestante no tiene sentido. Porque ellos dicen, el hombre es malo y por naturaleza es malo. Disculpa, Dios se hizo hombre. Estás blasfemando. Estás blasfemando. No debe ser mala la naturaleza humana si Dios se hace hombre. Claro, excepto en el pecado. Pero hombre, carne, frágil. Por lo tanto, todo lo que significa naturaleza humana es bueno, es buenísimo, es muy bueno, y no es malo, como dicen pues el protestantismo. Entonces, la primera consecuencia, hay que defender la dignidad de la naturaleza humana. ¿Por qué? Porque la mayor razón de la dignidad humana consiste, de la grandeza de esta dignidad consiste en que el hombre está llamado a la comunión con Dios, porque Dios ha hecho comunión con la naturaleza humana en el Verbo. Por lo tanto, nosotros estamos llamados también a la comunión con Dios. Primera consecuencia. De ahí, pastoral y espiritualmente, podemos sacar todo lo que quieran. Pero estamos hablando de la teología, ¿verdad? Entonces, el punto fundamental, grandeza de la dignidad de la naturaleza humana. Segunda consecuencia. Qué importante es la colaboración en la salvación de lo humano. Dios nos salvó no desde su naturaleza divina sola y retenida ávidamente. No quiso salvarnos así. Sino quiso hacerse hombre. Y con esa colaboración de lo humano nos llegó la salvación, para hacernos ver que es gracia de Dios, pero no se impone, sino que se ofrece a nuestra libre voluntad, si quieres. Esa es la colaboración, la cooperación. La gracia se te da gratis, ahí lo tienes. Ahí tienes el ofrecimiento de ser Dios, de ser de naturaleza divina, de ser hijo de Dios. ¿Cooperas? ¿Quieres? Tercera consecuencia. Participación en la vida de Dios. Yo aquí como criatura ya puedo participar en la vida de Dios. Ya puedo tener palabras, gestos y acciones de Dios mismo. Porque Dios es amor. Y en eso se nos ha manifestado la bondad de Dios. Tú puedes transparentar, expresar el amor de Dios cada vez que eres gratuito, que tienes misericordia, que eres compasivo, que tienes gestos de sacrificio por los demás. Ahí estás expresando la bondad y el amor y la ternura y la misericordia de Dios. En participación, ¿verdad? Porque no hay que entender, el Hijo de Dios se hizo hombre para que el hombre sea Dios. Claro, sea Dios, pero en participación. Esta es la palabra teológica clave. No es para que seamos igual a Dios, porque entonces ya podríamos decir, uy, qué herejía, ¿no? No, sino participar en la vida de Dios, para que fuéramos parte de la vida de Dios, en esa expresión del ser de Dios. Y cuarta consecuencia, la eficacia de la transformación de este mundo y de la mejora de la historia. Tiene sentido luchar por la fraternidad, por llegar a ser una sola familia, por la solidaridad. Tiene sentido el trabajo, tiene sentido la política. ¿Por qué? Porque Dios trabajó con manos humanas. Dios, la palabra se hizo hombre. Y ahí vemos a un bebé llorando en una cuna, envuelto en pañales. Dios se hizo hombre, ¿entiendes? Dios pues sufrió, tenía sueño, tenía que dormir, tenía angustia, tenía miedo, tenía terror, sudaba sangre, Dios lloró, Dios tuvo que soportar, aguantar, sufrir, Dios. Es decir, todo lo de este mundo, todo lo que ha tocado Jesús ha quedado como santificado. Ha santificado el trabajo, ha santificado la búsqueda del bien común, de una justicia, de una solidaridad, de un amor real. Por lo tanto, la encarnación tiene como consecuencia, pues sobre todo para el fiel cristiano laico, en que todos sus movimientos, todas sus acciones, todo lo que dice, todo lo que hace, ha de ser expresión de Dios.
como lo fue Jesús, ¿verdad? El valor de los valores humanos y terrenos del mundo creado, en armonía, claro está, siempre con los valores espirituales, tiene un sentido completo. Y estas son las consecuencias de la encarnación. Podríamos decir muchas más, pero esto es teología. Damos los puntos claves y fundamentos donde nos podemos sostener, respuesta, y ahora cada uno, pues desde la pastoral, desde su trabajo, desde su familia, pues ir poniendo en práctica todo esto y sacar sus propias consecuencias. Tanto amó Dios al mundo. Hay mucha gente que no entiende esto, ¿verdad? Y dice, el mundo es malo, y todo el mundo es malo, la música mala, el alcohol malo, el bailar malo, el trabajar malo y tal, todo malo. No, todo eso es bueno, bien ordenado, ¿verdad? Si es para amar, si es para el amor. Si lo haces sabiendo que Jesús lo hizo y cómo lo hizo Él. Jesús no era un borracho ni un comilón, es decir, en todo semejante a nosotros, excepto en el pecado. Entonces, entendamos lo que quiero decir. Entonces, porque, padre, es que usted ha dicho alcohol también. Pues sí, me imagino que él en las bodas de Caná también tomó su vinito, ¿verdad? El primero y el último, ¿verdad? Y la Virgen también. Es decir, pero no es que llegara a emborracharse y a ser un bebedor y yo qué sé qué, de eso era acusado, pero nada que ver, ¿bien? Entonces entendamos esto, en todo, semejante a un hombre, excepto en el pecado. Pues feliz Navidad, si este programa lo están escuchando antes de la Navidad, y que sepamos proclamar esta fe tan impresionante y tan grande que ninguna religión tiene y las sectas fundamentalistas quieren destruir también, ¿no? Porque esto es el punto fundamental y la clave para poder entenderlo todo. Y la Escritura nos da testimonio de esto, ¿verdad? De un Dios venido en la carne, de un Dios que asumió la naturaleza humana hasta la muerte, y en su resurrección está sentado a la derecha de Dios Padre. Lo humano tiene sentido, tiene valor. ¿Por qué? Si Dios lo ama, es porque es muy bueno. Y lo ama tanto que se hace algo distinto a sí mismo. Se hace hombre. ¿Bien? Y no para después desecharlo, como quien se pone un sombrero bonito y después lo tira. No. Ya. En Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, luz inaccesible, vemos en el Hijo un rostro, y un rostro humano que nos espera. Y podemos encontrarnos personalmente con Él a través de su palabra y de su amor. Y podemos abrazarle, porque Él es la imagen visible, es la visibilidad de Dios. Muchas gracias y disfruten de este Dios visible y cercano, y meditando y contemplándole ahí, ¿verdad? Es el bebé. Hay muchos que dicen, no, pero ya dejó de ser bebé. No, yo no soy alguien distinto a cuando tenía 2 meses. Ese soy yo. No eras tú, era otro. No, soy yo. Pues lo mismo podemos decir de Jesús. Ese bebé es Jesús, no es otro. Es el mismo ayer, hoy, siempre. Es el mismo. Y entonces le podemos adorar como bebé, como niño. Acerquémonos, besémosle, ¿verdad? Se hizo visible, lo podemos comparar con la imagen de ese niño, de ese bebé que se nos ofrecerá para besar. Muchísimas gracias entonces por su atención, y en el siguiente programa empezaremos otro tema teológico en este sprint final de la proyección.